Hola, en el video de hoy resolvemos las actividades de las páginas 21, 22 y 23 de nuestro cuaderno de actividades de geografía de sexto grado. Recuerda, el tema que estamos trabajando es riqueza y variedad de vida en los países. Vamos a comenzar leyendo el siguiente texto y respondiendo a las preguntas. Tigre de Bengala. Científicos de la Universidad Autónoma de Bangladesh realizaron un estudio en el hábitat del tigre de Bengala. En la imagen se muestra un tigre de Bengala blanco, los Sundarbans de Bangladesh, que como ya se mencionó son el hábitat del tigre de Bengala. Los resultados de la investigación sugieren que habrá una disminución dramática del área, causada por la combinación del aumento del nivel del mar y los cambios en el clima local, por lo que para 2070 el bastión será consumido por el agua y ya no será un refugio para la especie. Un aumento del nivel del mar de 27.94 centímetros podría reducir la cantidad de tigres en los Sundarbans en 96%. También nota que en la parte derecha se te muestra un pequeño glosario en el que se te menciona precisamente que los Sundarbans de Bangladesh es un bosque de manglar que se encuentra en la India y que un bastión es un refugio o hábitat que se realiza para una especie, como en este caso es el tigre de Bengala. Ahora bien, con base en la información que leímos, responde. ¿Cuáles son las causas que podrían influir en la reducción de la población del tigre de Bengala y su territorio? Discute ahora si estas mismas causas pueden afectar a otros animales y da un ejemplo. Pon pausa al video, responde esta actividad y vuelvo en un momento para que compares tus respuestas con las mías. Y bien, como ya habíamos mencionado, la combinación del aumento del nivel del mar y los cambios en el clima local son las causas que pueden influir en la reducción de la población del tigre de Bengala. Además, sí se puede ver afectada la flora y la fauna si se dan este tipo de consecuencias. Por ejemplo, se podría ver afectado el zorro, el jabalí, el gato de Bengala y el árbol de manglar, que también viven en los Sundarbans de Bangladesh. Además, recuerda, todas las especies se pueden ver afectadas si se modifican las condiciones naturales de su entorno. Ahora bien, en la sección Aprendamos más, se te pide que en el planisferio de la siguiente página colorees con verde los países megadiversos. Recuerda que en total son 12 estos países y que se encuentran del lado izquierdo de la tabla. Posteriormente, ahora con tu color amarillo, deberás iluminar los que tienen menor cantidad de biodiversidad que se encuentran precisamente del lado derecho. Recuerda que también se te pide que añadas la simbología, la cual debería quedarte iluminada de verde y donde colocarás que son los países megadiversos y en la parte de abajo tienes un recuadro amarillo también para los países con menor biodiversidad. Así que entonces coloca la simbología correspondiente y ubica cada uno de los países megadiversos con color verde y los de menor biodiversidad con color amarillo en el planisferio que tienes aquí. Pon pausa al video, realiza la actividad y vuelvo en un momento para que puedas comparar tus respuestas. Muy bien, ahora es tiempo de que comparemos tus respuestas. Recuerda, en color verde habrás iluminado los países megadiversos y de color amarillo los países con menor diversidad. Países megadiversos, recuerda que tenemos, por ejemplo, México, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Australia, Indonesia, la República del Congo, etc. Mientras que de color amarillo habrás ubicado algunos otros países que generalmente, como podrás notar, se encuentran en Europa y en el norte de África debido a las condiciones naturales de estas regiones. Recuerda que para ubicar más fácilmente cada uno de estos países, si desconoces su ubicación, es que los localices en el Atlas de Geografía del Mundo en el mapa de división política. Ahí puedes observar el nombre de cada uno de los países.
aunque también puedes poner pausa en este momento si te faltó localizar alguno y comparar tu mapa con el mío para que detectes dónde se encuentran los países que te faltaron de iluminar. Ahora bien, la actividad 2 nos solicita leer las siguientes afirmaciones y escribir si son falsas o verdaderas. Por ejemplo, los países megadiversos se encuentran en el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. ¿Qué dirías tú? Esta información es... Así es falsa. Así que entonces escribiremos falsa. Y esto mismo es lo que harás con los demás enunciados. Recuerda, léelos y después responde si la información es falsa o verdadera con base en lo que leímos en nuestro libro de Geografía Actividades. Si no lo has leído, en el canal ya previamente está el video de este tema en nuestro libro de Geografía de Texto para que puedas verlo y consultar si es que tienes alguna duda. Así que entonces pon pausa al video, escribe si son falsas o verdaderas las afirmaciones y vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Muy bien, es tiempo de que revisemos tus respuestas. Recuerda que ya habíamos mencionado que los países megadiversos se encuentran entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. Ahora bien, Emiratos Árabes Unidos y Omán son países con clima seco, por lo que tienen poca biodiversidad. Y esto es verdadero, ya que gracias a ese clima seco precisamente hay una menor cantidad de especies que se adapten. El clima polar de Islandia es una razón por la que en ese país no vive ningún reptil. Y esto es verdadero, ya que recuerda que los reptiles son animales que requieren del calor para poder subsistir. La disponibilidad de agua no es un factor que influye en la biodiversidad de un país, y esto es falso. Recuerda que la disponibilidad de agua es un factor muy importante en la diversidad que exista de las especies en cada una de las regiones naturales. El relieve es el factor determinante que favorece que México tenga una gran biodiversidad. Y recuerda que esto es verdadero, ya que la Sierra Madre Oriental permite que tengamos también climas fríos y secos en nuestro país, por lo cual es un factor para que México tenga gran biodiversidad. Finalmente, el tamaño de un país influye para que tenga un mayor número de especies y sea clasificado como megadiverso. Esto podríamos decir que es verdadero hasta cierto punto, ya que sí influye hasta cierto punto, pero recuerda, lo que más influye para que un país sea megadiverso son las condiciones naturales con las que cuenta. Hay países pequeños en los que se suelen dar mejor diversas condiciones y por ello es que tienen una gran cantidad de biodiversidad, pero no necesariamente es el único factor que influye. Ten presente eso. Ahora bien, la actividad 3 te pide que con ayuda de tu Atlas de Geografía del Mundo identifiques las regiones naturales que tiene cada uno de los países de la siguiente tabla y a partir de ello contestes la pregunta. Entonces, en tu Atlas de Geografía, revisa dónde se localizan las regiones naturales, busca cada uno de estos países y después anota precisamente qué regiones naturales son las que hay en cada uno de ellos. Después responde, ¿cuál es una de las características de los países megadiversos en relación con sus regiones naturales? Pon pausa al video, realiza esta actividad y vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Muy bien, es tiempo de que comparemos tus respuestas. En el país India podrás localizar que hay regiones naturales como la selva, por ejemplo. En México hay selva, desierto, bosque y sabana. De hecho, en México la única región natural con la que no contamos es la tundra. En Perú, una de las regiones más importantes es la selva. En Omán, el desierto debido a sus condiciones de calor. En Noruega, la taiga y tundra. Y en Reino Unido, el bosque es el que más destaca. Ahora bien, como podrás observar,
del lado izquierdo tenemos ejemplos de países megadiversos y notarás entonces que la mayoría de ellos tiene regiones naturales como selva y bosque. Esta es una principal característica de los países megadiversos. Prácticamente todos cuentan con una parte de selva, por ello es que tienen una gran cantidad de diversidad en especies vegetales y animales. Nuestra siguiente actividad ahora nos pide analizar la siguiente gráfica que se titula Principales causantes de la pérdida de especies. En color rosa tienes marcado el porcentaje en que afecta la degradación del hábitat, en color anaranjado la explotación, en color morado las especies invasivas y las enfermedades, de color verde la contaminación y de color azul el cambio climático. Por ejemplo, en el caso de las aves, la mayor causa de pérdida de especies sería la degradación del hábitat, ya que cuenta con el 50%. Después, la explotación, que casi alcanza otro 20%, ya que se acerca bastante al 75%. Después tenemos el porcentaje correspondiente a las especies invasivas y enfermedades, la contaminación y el cambio climático. Ahora bien, entonces, responde. ¿Qué especie está más amenazada por la explotación? Para ello deberás notar cuál tiene mayor porcentaje precisamente de explotación. ¿Cuáles son las dos principales causas de pérdida de especies? Nota entonces qué colores aparecen más en la gráfica. Y finalmente, ¿cómo afecta la contaminación a las aves? Es decir, ¿es mayor o menor que algún otro factor? Como esta actividad es muy sencilla, no dejaremos tiempo para que las respondas e iremos directamente a las respuestas, ya que como podrás haber observado, la especie que está más amenazada por la explotación son precisamente los peces, ya que como mencionamos, la barra es mayor que en cualquier otra de las especies. ¿Cuáles son las dos principales causas de pérdida de especies? Pues bien, como podrás notar en la tabla, la mayor cantidad de especies se pierde por degradación del hábitat, que está en color rosita, y la explotación, que está en color anaranjado. Finalmente, ¿cómo afecta la contaminación a las aves? Y bien, para esto vamos a usar la línea de las aves. Y como podrás notar, la contaminación es similar que las especies invasivas y las enfermedades, porque la gráfica básicamente te muestra que son bastante similares. Y también la contaminación afecta en menor medida que la explotación y que la degradación del hábitat. Finalmente, discute cuáles son los principales problemas que llevan a la pérdida de biodiversidad en las regiones naturales. Por ejemplo, la selva se ve afectada por la tala excesiva que hay, la sobreexplotación de especies, los incendios que puedan llegar a ocurrir y las inundaciones. Así que para responder esta tabla debes preguntarte precisamente ¿qué problemas hay en estos lugares y que acaban con las especies? Después, discutirás qué acciones se llevan a cabo en tu comunidad o en el país en que vives para cuidar las especies de vegetación y fauna que existen precisamente en México. ¿Y tú cómo participas? Pon pausa al video, responde esta actividad y vuelvo en un momento para que compares tus respuestas con las mías. Muy bien, es tiempo de que revisemos tus respuestas. Recuerda que aquí tus respuestas pueden ser diferentes a las mías, ya que yo estoy considerando problemáticas que conozco, pero tú también pudiste haber mencionado otras. Lo más importante es que notes cuáles son las acciones y problemas que se dan en cada una de estas regiones y que conllevan la pérdida de especies vegetales y animales. Por ejemplo, en la selva, como ya habíamos mencionado previamente, los principales problemas suelen ser incendios, inundaciones, aunque también la tala y la sobreexplotación de especies. En el bosque, también los incendios, la construcción de casas y debido a la cual se quitan grandes áreas de bosque y también la tala excesiva. En el caso del desierto, se ve afectado por el cambio climático, ya que aumenta la temperatura y la explotación de especies.
Finalmente, en la tundra y hielos perpetuos, el cambio climático afecta demasiado debido al aumento de la temperatura, la migración que tienen que hacer algunas especies para buscar mejores condiciones y también, por ejemplo, el derretimiento del hielo. Y respecto a las acciones que se llevan a cabo en tu comunidad o en el país para cuidar las especies de vegetación y fauna, y tú cómo participas, podrías colocar acciones, por ejemplo, como separar la basura, cuidar las áreas verdes, quizá tu familia pueda hacer algún donativo a programas o sociedades que se dediquen al cuidado del ambiente, etcétera. Recuerda que es muy importante que cuidemos la biodiversidad de nuestro planeta, ya que gracias a ella obtenemos diversidad de recursos para subsistir, y que tú puedes colaborar en gran medida si sigues medidas para cuidar precisamente el ambiente y no contaminar, así como proteger, preservar y cuidar de las especies que se encuentran en nuestro planeta. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.